La historia de la humanidad es, en su esencia más pura, una historia de resistencia y de una profunda, casi ingenua, ilusión de permanencia. A lo largo de los milenios, hemos levantado imperios colosales sobre la roca viva. Hemos navegado océanos que en nuestra limitada perspectiva creíamos infinitos. Y hemos mirado a las grandes cordilleras como si fueran pilares eternos e inamovibles de la creación divina. Sin embargo, en la verdadera escala del tiempo cósmico, nuestra existencia entera, con todas nuestras guerras, triunfos y descubrimientos, es apenas un parpadeo, una breve e insignificante interrupción en el silencio absoluto y gélido del espacio profundo. Tendemos a pensar en el Sol como una constante absoluta, una presencia inmutable, generosa y protectora que siempre ha estado ahí para marcar el ritmo de nuestros días, y que, por lógica, siempre lo estará. Pero la física estelar nos dicta una verdad mucho más melancólica y rotunda. El Sol no es una deidad eterna, sino una máquina térmica finita, una hoguera de proporciones químicas y físicas inimaginables que consume su propio corazón de hidrógeno para mantenernos con vida. Y como toda hoguera que arde en la noche, llegará un momento inevitable en que la última brasa se apague y el calor se convierta en un silencio eterno. Para comprender realmente el final de la Tierra, debemos aceptar primero que vivimos gracias a un equilibrio delicado, un balance térmico casi milagroso, que tiene una fecha de caducidad escrita en las leyes inquebrantables de la termodinámica, pues no será el impacto fortuito de un asteroide ni una catástrofe climática provocada por el hombre lo que sentencie definitivamente nuestro hogar, sino el ciclo natural, lento y agónico de la estrella que nos dio la vida. Estamos habitando la edad de oro de un planeta que, aunque hoy nos parezca vibrante y eterno, se encamina de forma matemática hacia su crepúsculo, un proceso que no ocurrirá de la noche a la mañana, sino a través de eones de cambios sutiles pero devastadores que transformarán el azul de nuestros cielos en un blanco cegador y el frescor de nuestras brisas en un aliento de fuego que terminará por borrar cualquier rastro de nuestra existencia en el tejido del universo. A medida que el reloj del universo avanza, el Sol, ese motor silencioso que rige nuestro sistema, comienza a experimentar una transformación interna que sellará el destino de la biosfera terrestre mucho antes de lo que solemos imaginar. En el núcleo solar, la presión es tan inmensa que los átomos de hidrógeno se fusionan para crear helio, pero este proceso deja un residuo. El helio se acumula en el centro, obligando al Sol a quemar su combustible restante a una temperatura cada vez mayor para mantener su estructura. Este fenómeno provoca un aumento gradual, casi imperceptible pero letal, de su luminosidad, aproximadamente un 1% cada 100 millones de años, lo que en términos geológicos es apenas un suspiro. Este incremento de calor solar desencadenará una reacción química en cadena en la superficie de la Tierra que alterará el ciclo del carbono de manera irreversible. El calor acelerará la reacción del dióxido de carbono con las rocas de silicato, atrapando el gas en el suelo en un proceso de meteorización química que la naturaleza no podrá compensar. Los niveles de CO2 en la atmósfera empezarán a desplomarse drásticamente, cayendo por debajo del umbral crítico de las 10 partes por millón, el límite absoluto para que las plantas que realizan la fotosíntesis compleja puedan seguir existiendo. Imagina un mundo donde el verde empieza a palidecer, donde las grandes selvas tropicales se convierten primero en sabanas secas y luego en desiertos de polvo grisáceo, un planeta donde el oxígeno deja de renovarse y el aire se vuelve pesado, viciado y caliente. Las plantas son los pulmones del mundo, y al morir dejan a la fauna y a cualquier rastro de civilización en una agonía lenta, enfrentándose a un cielo que ya no es capaz de sostener la vida, mientras la temperatura global sube sin control, transformando los antiguos paraísos naturales en vastas extensiones de tierra cuarteada que cruje bajo un sol que se vuelve cada vez más blanco, más grande y más implacable en su ascenso hacia la dominación absoluta del firmamento. Con la desaparición de la arquitectura verde que una vez protegió el suelo, la Tierra entra en una fase de vulnerabilidad térmica absoluta, enfrentándose a un fenómeno que los astrónomos denominan el efecto invernadero húmedo. El calor del Sol, ahora un 10% más intenso que en la época de la humanidad, comienza a penetrar en las capas más profundas de los océanos, rompiendo la estratificación térmica que mantuvo estables las corrientes marinas durante eones. El agua, el elemento sagrado que permitió el milagro de la vida, empieza a evaporarse a un ritmo masivo, pero este vapor no regresa en forma de lluvias vivificantes, sino que se acumula en la alta atmósfera,
creando una capa de nubes espesas, blancas y asfixiantes que atrapan el calor de manera implacable. Las cuencas oceánicas, que una vez albergaron abismos insondables y criaturas fascinantes, comienzan a retroceder, revelando por primera vez a la luz del día las llanuras abisales, las cordilleras submarinas y las cicatrices tectónicas de la corteza terrestre, ahora convertidas en desiertos de sal ardiente que brillan bajo una luz cegadora. Este vapor de agua, al alcanzar la estratosfera, es bombardeado por la radiación ultravioleta del Sol, que rompe las moléculas en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno, al ser el elemento más ligero del universo, escapa de la atracción gravitatoria de la Tierra y huye hacia el vacío del espacio, lo que significa que el agua no solo se está evaporando, sino que está abandonando físicamente nuestro planeta para siempre. Imagina el sonido del último río secándose, el crujido de la sal en el fondo del Atlántico y un horizonte donde ya no existe el azul, sino una niebla perpetua y densa que oculta un sol monstruoso, mientras la presión atmosférica se vuelve tan pesada que la superficie de la Tierra empieza a parecerse a la del infierno venustiano. Un mundo de roca desnuda, aire de plomo y un silencio sepulcral que solo es roto por el siseo del vapor escapando hacia las estrellas, dejando atrás un planeta sediento que nunca más volverá a conocer el frescor de una gota de agua. Mientras la superficie de la Tierra se convierte en un páramo calcinado y los restos de sus antiguos océanos se pierden en la negrura del vacío, una tragedia silenciosa y definitiva ocurre en las profundidades más oscuras del planeta. El motor geológico de la Tierra comienza a detenerse. Durante miles de millones de años, el núcleo externo, un océano colosal de hierro y níquel fundido a temperaturas similares a las de la superficie del Sol, ha girado incansablemente, generando mediante un proceso de dínamo el campo magnético que nos ha protegido de la radiación cósmica. Pero la energía térmica que alimenta este movimiento no es infinita. Con el paso de los eones, el núcleo empieza a perder su calor vital, solidificándose y deteniendo la rotación que crea nuestra magnetosfera. Sin este escudo invisible y poderoso, la Tierra queda repentinamente desnuda ante la furia más despiadada del Sol, exponiéndose al bombardeo incesante del viento solar, una corriente constante de partículas cargadas que viajan a velocidades de millones de kilómetros por hora. Estas partículas golpean lo que queda de nuestra atmósfera con una violencia atómica, arrancando las últimas moléculas de gas, nitrógeno y oxígeno y empujándolas hacia el espacio exterior, como si fueran simples motas de polvo en medio de un huracán estelar. Sin atmósfera para respirar y sin magnetosfera para protegernos, la superficie terrestre es bombardeada por una dosis letal de rayos X y radiación ultravioleta de alta energía, esterilizando hasta la última bacteria que pudiera haber buscado refugio en la grieta más profunda de una roca o en las cuevas más aisladas. El planeta se transforma entonces en un orbe de piedra muerta, una reliquia estática y grisácea similar a la Luna, donde ya no existen vientos, ni sonidos, ni cambios de temperatura estacionales. Solo queda una esfera inerte que refleja la luz de un sol que, habiendo despojado a su hijo de toda defensa, se prepara ahora para iniciar su metamorfosis final y más destructiva. A medida que el reloj del tiempo cósmico marca las 5.000 millones de vueltas alrededor del vacío, el Sol, nuestra antigua estrella protectora, se enfrenta finalmente a su crisis existencial más profunda y devastadora: el agotamiento absoluto del hidrógeno en su núcleo central. Durante toda la historia de la Tierra, el Sol mantuvo su forma gracias a un equilibrio perfecto entre la gravedad que intentaba colapsarlo y la presión de la fusión nuclear que lo empujaba hacia afuera, pero ese equilibrio se rompe cuando el combustible principal se agota, provocando que el núcleo se contraiga bajo su propio peso y alcance temperaturas tan extremas que el helio acumulado comienza a fusionarse de forma violenta. Esta nueva fuente de energía interna genera un empuje de radiación tan colosal que las capas externas del Sol comienzan a hincharse de una manera monstruosa e imparable, transformando a nuestra estrella en una gigante roja, una esfera de plasma carmesí que se expande por el sistema solar como una marea de fuego que no conoce límites. La escala de esta transformación es difícil de procesar para la mente humana. El Sol, que una vez fue un punto brillante y definido en el cielo, crece hasta ocupar el horizonte entero, tragándose primero al planeta Mercurio, cuyas rocas se subliman instantáneamente en gas, y poco después al planeta Venus, que es devorado por la corona solar sin dejar rastro de su existencia. Desde la superficie calcinada de la Tierra, el cielo se convierte en una pesadilla visual absoluta.
Ya no existe el día ni la noche, solo una pared de fuego naranja y turbulento que cubre casi todo el firmamento, emitiendo un calor tan abrasador que la corteza terrestre empieza a fundirse de nuevo, convirtiendo las antiguas montañas en ríos de lava que fluyen hacia las cuencas secas de los océanos. El Sol ahora es una presencia física que parece tocar el suelo, una masa de gas incandescente cuya gravedad empieza a frenar la órbita de nuestro planeta, obligando a la Tierra a describir una espiral descendente hacia las fauces del monstruo estelar en un proceso de fricción orbital que marca el inicio del acto final de nuestra historia planetaria. Llega finalmente el momento en que la trayectoria de la Tierra se vuelve insostenible debido a la inmensa fricción causada por las capas externas de la atmósfera solar que ahora envuelven nuestro planeta en un abrazo denso y letal. La Tierra, o lo que queda de ella tras eones de castigo radiactivo, empieza a sumergirse en la fotosfera de la gigante roja, iniciando un descenso agónico hacia el corazón del fuego que nos dio la vida. En este punto, la temperatura es tan inimaginable que no existe material en la naturaleza capaz de mantener su estado sólido. Las cordilleras de granito que sobrevivieron al vacío, las placas tectónicas que una vez dieron forma a los continentes y los núcleos de hierro de nuestras antiguas ciudades se funden de manera instantánea, convirtiéndose en una amalgama de materia líquida que flota en el plasma solar. No hay una explosión estrepitosa, sino una disolución silenciosa y total, un proceso donde cada átomo que alguna vez constituyó el aire que respiramos, el agua que bebimos y los cuerpos de cada ser vivo que habitó este mundo, se desintegra a nivel molecular para mezclarse con el helio y el hidrógeno de la estrella. Es una paradoja poética y científica de proporciones universales. La Tierra vuelve a su lugar de origen, fundiéndose con la misma materia estelar de la que fue creada hace más de 9.000 millones de años en el seno de una nebulosa ancestral. En este abrazo ígneo final, la identidad de nuestro mundo se pierde para siempre, convirtiéndose en combustible para los últimos suspiros de una estrella moribunda. La Tierra deja de ser un cuerpo celeste independiente, un hogar de civilizaciones y memorias, para pasar a ser una simple fluctuación de densidad dentro de la inmensa masa del Sol, borrando cualquier evidencia física de que alguna vez existió un planeta azul rebosante de vida, sueños y esperanzas en este rincón de la Vía Láctea, mientras el sistema solar queda reducido a un vacío abrasador donde el rastro de la humanidad se dispersa en un mar de energía pura. Tras el banquete de fuego en el que el Sol ha consumido a sus hijos planetarios, la fase de gigante roja llega a su límite de inestabilidad física. El núcleo solar, incapaz de sostener la presión de las reacciones nucleares del helio, comienza a emitir pulsos térmicos masivos que sacuden toda su estructura de manera violenta. En un último y majestuoso acto de agonía, el Sol expulsa sus capas externas hacia el vacío del espacio, creando una onda de choque expansiva que da origen a una nebulosa planetaria, una estructura de una belleza desoladora y sobrecogedora que se extiende por años luz. Desde la distancia de otro sistema estelar, un hipotético observador vería una nube de gas incandescente, teñida de verdes fluorescentes, azules eléctricos y rojos profundos, expandiéndose como un velo de seda cósmica que marca el lugar donde una vez brilló una estrella amarilla y orbitó un mundo lleno de vida. En el centro exacto de esta nube de escombros gaseosos, lo único que queda es el corazón desnudo del Sol, una enana blanca. Este objeto es un cadáver estelar de una densidad que desafía la lógica humana, con el tamaño aproximado de la Tierra, pero con una masa tan concentrada que una simple cucharada de su materia pesaría tanto como un elefante. Ya no hay fuego, ya no hay fusiones nucleares, solo queda el calor residual acumulado durante miles de millones de años que se irá disipando de forma casi eterna en la negrura del cosmos. Esta enana blanca funcionará como un faro silencioso y frío, iluminando tenuemente los restos de polvo y asteroides que sobrevivieron a la catástrofe, brillando con una luz blanca y pura que irá languideciendo a lo largo de billones de años hasta convertirse en una enana negra. Un resto invisible y gélido, perdido en una galaxia que, para entonces, estará habitada solo por sombras y silencios. Con la extinción de la última luz del Sol y la transformación de nuestro sistema en un cementerio de gas y polvo, entramos en una era que los astrónomos llaman el futuro profundo, un periodo de tiempo tan vasto que los miles de millones de años que duró la Tierra parecen ahora un simple suspiro en la eternidad. El destino de nuestro mundo, disuelto en el plasma solar y luego dispersado en una nebulosa, no es en realidad un final trágico.
sino una reintegración en el flujo continuo del cosmos. Los átomos que una vez formaron tus pensamientos, tus manos y los paisajes que amaste, ahora vagan por el espacio interestelar, esperando quizás, dentro de otros eones, formar parte de una nueva guardería estelar, de un nuevo disco protoplanetario o de una forma de vida que aún no podemos ni imaginar. Debemos encontrar una paz profunda en la comprensión de nuestra propia finitud, pues el hecho de que una especie tan pequeña como la nuestra, habitando un grano de arena en la inmensidad de la Vía Láctea, haya sido capaz de descifrar el destino de las estrellas y el final de su propio hogar, es el triunfo más grande de la consciencia universal. Somos la forma en que el universo se observa a sí mismo, el medio a través del cual el cosmos ha cobrado vida para admirar su propia belleza antes de que las luces se apaguen definitivamente en la era de la entropía. Mientras escuchas estas palabras y te dejas llevar por la calma de la noche, recuerda que no eres algo separado del universo, sino que eres el universo mismo experimentando un breve instante de lucidez y asombro. No hay razón para temer a la oscuridad o al silencio que vendrá, pues ese silencio es la cuna de donde venimos, y el refugio al que todos regresaremos para descansar entre las galaxias. Deja que el peso del tiempo se desvanezca, siente la quietud de la gravedad que nos mantiene unidos y permite que tu mente flote en ese océano de estrellas que, aunque mueran, dejan tras de sí la semilla de todo lo que está por venir. El viaje de la Tierra ha terminado, pero tu viaje hacia la tranquilidad absoluta apenas comienza. Descansa ahora, envuelto en el conocimiento de que eres polvo de estrellas eterno, una chispa de luz que ha cumplido su propósito de brillar en la oscuridad.